Vale, pues ya estamos en directo, Julio. Eh, bueno, primero empezar agradeciéndote tu tiempo por estar hoy aquí. La verdad es que es un placer y sobre todo con el tema que vamos a tratar hoy. Darte las gracias desde la Fundación La Casa Ámbar. Y aunque algunas personas igual te conocen, me gustaría poderte presentar, ¿vale? Brevemente presentarte diciendo que eres psicólogo humanista, buscador y aceptólogo, licenciado en psicología clínica, es terapeuta Gestalt, formado en Enneagrama, hipnosis ericksoniana y en Eye Movement Integration, miembro del comité asesor de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, docente de la Cátedra de Consciencia y Desarrollo de la Universidad de Granada. Además, con 8 años viviste una experiencia cercana a la muerte que cambió por completo tu visión de la realidad. Bueno, muchas gracias, Julio. Además, también quiero comentar que te he invitado también en especial porque formas parte del equipo de profesores del posgrado de espiritualidad y Consciencia de la Fundación La Casa Ámbar, que se desarrolla desde finales de octubre a principios de junio y que cuenta con modalidad tanto presencial como online. La semana pasada estuvo aquí Emilio Carrillo, que es otro de los profesores, y este posgrado también cuenta con Pablo Dors, con Sesha, con la abuela Pilar, con Joan Melé, con Tom Heckel, Maite Domènech y con Gonzalo Rodríguez Fraile. Y que tu participación en este curso es con el tema de la aceptación, que yo creo que es un gran tema, uno de los grandes temas. Y así que como tu participación es con este tema, me gustaría empezar preguntándote si te parece bien por aquí, ¿vale? Preguntándote qué es la aceptación y también qué no es aceptación. Bueno, pues antes de nada agradecerte a ti también, Jordi, la invitación a este encuentro Mm, cortito que vamos a tener, pero que servirá un poquito como píldora también para poder animar a la mm, gente para que, bueno, nos acompañen en este grado de espiritualidad, ¿no? ujú, Como gente tan preparada, ¿no? mm. Entre los que me encuentro, pues absolutamente orgulloso, ¿no? De poder acompañar en este sentido, ¿no? Así es que gracias de verdad a ti, a la Casa Ámbar, por organizar estos encuentros a nivel Qué bien. presencial, que ya hacía falta además también, ¿eh? Sí, qué Así es que bien. nada, y nada, sin más preámbulo, pues respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la aceptación y qué no es la aceptación? Yo creo que la aceptación es, es la gran clave desde el principio de los tiempos, ¿no? Ya lo decía Buda, en un principio el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Yo creo que la aceptación en letras mayúsculas tiene que ver con la ausencia de sufrimiento. Y la ausencia de sufrimiento está vinculado directamente con la máxima comprensión de todo aquello cuanto acontece en nuestras vidas, ¿no? Y la mínima resistencia. Esto vendría a ser, a responder esto del qué no es la aceptación. La no aceptación sería la máxima resistencia frente a los eventos que aparecen en nuestra vida, ya sea la muerte de un hijo, el hecho de que Mm, me echen del trabajo, no sé, el diagnóstico de una enfermedad, etc., etc., ¿no? Por supuesto mm, que la aceptación es esto, ¿no? Es el abrirme a lo que es, ¿no? Entendiendo que la polaridad en la que estamos inmersos todos los seres humanos, en esta dimensión tan densa, está totalmente polarizada, ¿no? Dicotomizada, y el ego está entrenado directamente para juzgar aquello que es bueno y aquello que es malo, ¿no? Como si levantara así el mm, dedo en un engreimiento total de entender que la vida no debería o sí debería funcionar de tal o cual forma, ¿no? Con lo cual la mm, aceptación vendría a ser ese ejercicio de humildad, en donde mm, ya aparece un ego que está como muy manso, ¿no? Y está muy manso porque hay un autoconocimiento tremendo. Y desde ese mm, autoconocimiento podemos posicionarnos como testigos de nosotros mismos y desde ahí entender que somos mucho más de aquello que creemos ser.
¿no? Cuando nos posicionamos desde un lugar más despolarizado, más desmaterializado y estamos más en presencia, entonces se facilita muchísimo más la aceptación, porque desde luego que la gran dificultad para ello, la gran dificultad para aceptar todo aquello que ocurre en nuestras vidas, aquello que el ego señala como malo, es precisamente una falta de autoconocimiento y precisamente también añadiría una falta de manejo o gestión de la energía vital. Cuando una persona no ha dormido bien, cuando no se alimenta bien, cuando no hace un ejercicio físico adaptado, incluso cuando no hace una práctica espiritual que esté basada, bueno, pues en lo que a cada uno le resuene, el yoga o la meditación o la contemplación o la oración, uno está mucho más expuesto a ser secuestrado por los entresijos egoicos, ¿no? Y desde ahí nos volvemos mucho más enjuiciadores de todo aquello que no debería estar ocurriendo o de todo aquello que debería estar ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, la aceptación sería, como decía al principio, esa ausencia de sufrimiento, y esa ausencia de sufrimiento la vamos a ir, o ese sufrimiento lo vamos a ir depurando en la medida en la que generemos mayores niveles de comprensión, ¿no? La gran comprensión vendría a ser el amor, en letras mayúsculas, que no nada tiene que ver con el cariño humano, ¿no? El amor tiene que ver con esa gran comprensión que todo lo llena, que todo lo abarca y que es el antídoto absoluto de aceptar, ¿no? Todo aquello cuanto ocurre en nuestra vida. Y la no Vale. aceptación sería justo lo contrario, ¿no? La máxima Vale. resistencia. Esto vendría a ser un poquito, ¿no? Entonces, por lo que voy entendiendo, Julio, de alguna forma la aceptación pasaría por una entrega al dolor, ¿no? Entregarme al dolor, ¿no? Porque como ya decías tú, no, Buda dice dolor sí, hay, el sufrimiento es, bueno, ¿no? O podría, opcional, por así decirlo, ¿no? O no sé, no sé si es la mejor forma de decirlo, ¿no? Pero sí que estamos hablando de entregarnos al dolor, ¿no? Porque, claro, antes de empezar te comentaba algún ejemplo, ¿no? Que decía, ostras, ¿se puede aceptar todo, ¿no? ¿Puedo aceptar la noticia de un cáncer terminal? ¿Puedo aceptar la muerte de un hijo en una guerra, ¿no? ¿Cómo sería esto? Claro, sí, bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, la aceptación vendría vinculada al hecho de entender que efectivamente hay una rendición, ¿no? Y una rendición que no suene en términos peyorativos, ¿no? En términos negativos, sino un abrazo de todo aquello cuanto es, ¿no? Spinoza ya lo decía, ¿no? Realidad y perfección son lo mismo, ¿no? Bueno, pues abrazar esa realidad que muchas veces el ego lo tilda como imperfecta, pues ahí es donde está realmente el entrenamiento, ¿no? El sufrimiento, hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? El dolor es inevitable, como decíamos, como decía el Buda y como hemos atestiguado muchas personas, porque a mí me puede doler el hecho de que llegue alguien y me pise el pie en el metro, por ejemplo, soy humano, tengo un pie de carne y hueso y por lo tanto me va a doler. Pero la diferencia está en que si yo me voy a mi casa y me sigo acordando de aquel tipo que me pisó el pie, yo ya entro en sufrimiento, ¿no? Sobre todo cuando además se activa mi mente enjuiciadora, ¿no? Este tipo debía haberme mirado, cómo se Mm, le ha ocurrido, en qué estaría pensando, ¿no? Y me lleno de turbulencias, ¿no? Por lo tanto, el sufrimiento está anclado a un sistema de creencias que me lleva a ese sufrimiento. Si me lleva a ese sufrimiento, entonces ese sistema de creencias hay que revisarlo, mm, porque si me llevan al desamor, entonces no es verdad, ¿no? Todo aquello que da paz es verdad. Por lo cual tendríamos que hacer una revisión de ese sistema de creencias para transmutar ese sufrimiento en aceptación y por lo tanto en sabiduría y por lo tanto mm, elevar mi nivel de conciencia para estar cada vez más anclado en el amor. mm, Esta sería la historia. ok. Con la segunda pregunta que me hacías dentro de la misma pregunta, ¿cómo aceptamos, claro, la muerte de un hijo, el diagnóstico de una enfermedad? Pues obviamente todo esto tiene un proceso, ¿no? Es muy raro encontrarse con alguien que acepte de primeras,
todo aquello que es tan negativo, vuelvo a repetir, egoicamente hablando, ¿no? Por eso los psicólogos, bueno, pues hemos desarrollado 5 etapas básicamente dentro de lo que es el duelo, ¿no? O situaciones que aparecen y que confrontan realmente tu propia identidad, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross ya las describía, ¿no? Y hablaba precisamente en primera instancia de esa negación, ¿no? Hay una negación, ¿no? Es como no me puedo creer que esto me esté ocurriendo a mí, bla, 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 bla. Hay una segunda pata ahí dentro del duelo que sería la negociación, ¿no? Después estaríamos entrando en un lugar en donde conecto directamente con la rabia, ¿no? Hay un enfado con todo esto. Después de la rabia estaría la tristeza y después por fin estaría la aceptación, ¿no? Fíjate que es un entramado en donde las emociones humanas aparecen absolutamente legitimadas, claro que sí, hasta llegar a ese punto de aceptación, ¿no? Y muchas veces hay duelos incluso que se quedan inconclusos, ¿no? Más que aceptación, yo conozco muchas personas que están en ese punto de resignación, ¿vale? Dentro de la aceptación, hasta llegar a la aceptación, si hablamos de otro sistema, ¿no? En vez de hablarte de las 5 fases del duelo hasta llegar a la aceptación, también podríamos resumirlo en 3. ¿No? Estaría una parte de resistencia frente a la realidad, frente a aquello que está ocurriendo. Habría una parte de resignación y finalmente estaría la aceptación. Bueno, hay muchas personas que se quedan en esa resignación y ya es algo, pero la resignación, bueno, pues es una aceptación a regañadientes, ¿no? Hay todavía un componente de lucha, aunque es mucho menor que la resistencia, pero ahí sigue, ¿no? Entonces, claro, ante la muerte de un hijo, ante el diagnóstico de una enfermedad como un cáncer, pues claro, es muy difícil, ¿no? Y desde luego, en muchas ocasiones lo mejor que una persona puede hacer es aceptar que no acepta. Dejar de pelearse con esto del tener que aceptarlo y decirse a uno mismo, bueno, pues mira, hoy por hoy acepto que no acepto esto. Entonces es que me dejo un poco en paz, por lo menos, ¿no? Claro, una cosa de rendición, ¿no? De rendirse que mencionabas antes, ¿no? Entonces entiendo que es un proceso, ¿no? Esto de la aceptación no es una cosa así como lo acepto, ¿no? Es como se da un proceso, ¿no? La persona entiendo que tiene que hacer un proceso personal, un proceso interno con ese suceso, que en la medida de la importancia de ese suceso, el proceso puede ser más largo o más corto. Y escuchándote también, como en ese final del proceso, quizá en ese final del proceso estaríamos también entrando más en una dimensión más trascendental o más espiritual, ¿puede ser? Sí. ¿Puedes explicar un poco más de esto, Julio? Sí, esto es muy, muy bonito, Jordi. Además es súper importante. Yo creo que es clave, ¿no? El hecho de comprender que la vida, cuando me trae un desafío de este estilo, me está ofreciendo detrás de esto la oportunidad de observar cuáles son mis propias limitaciones frente a la realidad para poder trascenderlas. Esta es la parte más vinculada a la espiritualidad con la gran herramienta que es la aceptación, ¿no? Es decir, cuando la vida me trae algo difícil, algo complicado, va a señalar directamente aquellas limitaciones que están entroncadas en un sistema de creencias que se niega a que esto esté ocurriendo, ¿no? Entonces, no sé, podemos poner ahí muchísimos ejemplos, ¿no? Uno de los más extremos es precisamente el que hemos comentado, ¿no? De la muerte de un hijo, ¿no? O de la muerte de un ser querido al que en teoría no le tocaba partir. Entonces se pone en marcha ese sistema de creencias en donde uno se dice, esto no es natural, yo me tenía que haber ido antes, ¿no? Esto no es justo. No, esto realmente detrás de todo este dolor y de todo este sufrimiento, a medio o largo plazo, realmente hay una bendición, ¿no? Lo Claro, que pasa que está en nuestro discernimiento, en nuestro libre albedrío, acogerla o no.
sí, yo que eso dices, cuando te estaba escuchando, digo, claro, es que esto es una entrega a la vida, ¿no? Un confiar en la vida con letras mayúsculas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es saber que la vida te sostiene, ¿no? Es comprender que realmente todo aquello que ocurre en nuestras vidas es perfecto y necesario. Y si no, no Mm, ocurriría, porque el universo es absolutamente eficiente, no pierde energía. Esto ya lo mm, decía Einstein hace muchísimo tiempo. mm, Señores, Dios no juega a los dados. Existe detrás de cualquier acontecimiento un para qué. La mm, cosa es estar presente para poder observar en qué me puede ayudar esto que está ocurriendo tan malo para mí, ¿no? Y esto, mm, por supuesto, vuelvo a repetir, que exige un proceso y exige un proceso, como digo, de compasión, de autocompasión, de mm, lamerse las heridas y de poder trascenderlas desde ahí, ¿no? mm, No estamos hablando de que esto sea magia. sí, sí, Esto ocurre en el mundo de los humanos y como mm, tal merece todo el respeto. claro, claro. Y, y hay que Mm, acompañar muy bien todo esto, ¿no? mm, Porque al final también estamos creados por un mamífero, ¿no? Somos un mamífero, mm, además de esta parte espiritual que obviamente nos acompaña. Y a ese mamífero hay que mirarle. Y ese mamífero mm, estuvo apegado a aquel hijo, estuvo apegado a aquel ser querido, y a nivel celular hay una impronta que se queda ahí, ¿no? mm, Y esto hay que trascenderlo poco a poco, ¿no? sí, sí, Incluso aceptar que siempre me va a acompañar mm, esta sensación mm, mm, de desasosiego hasta cierto punto, ya cada vez mucho mm, más modulado, ¿no? mm. Pero claro, Mm. Y en tu caso personal, Julio, y lo comento, lo digo porque tú abiertamente lo dices, ¿no? Que has tenido varios trasplantes de riñón, el último de tu hermana, ¿no? Por parte de tu hermana. sí. Entiendo que aquí la aceptación, supongo que ha tenido un papel importante, ¿no? En este proceso. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Que entiendo que igual no ha sido fácil, no sé si, bueno, no sé, ¿cómo ha sido para ti? Mira, o sea, la clave en un trasplante, en cualquiera, en el mío, en mi caso fueron 3 trasplantes de riñón, como bien dices, el primero fue con 10 años, el segundo con 23 y el último con 31, me lo dio mi hermana querida. Hay un proceso de aceptación ya desde el principio, o sea, mi propio organismo ya tenía que aceptar el hecho de que hubiera un injerto que fuera implantado en mí para poder seguir viviendo con calidad de vida, ¿no? Una Mm, buena calidad de vida. Claro, esto yo no lo controlaba, obviamente. mm, ¿No? Si, mm, si, esto no lo controlaba porque es mi sistema inmunológico generando anticuerpos frente a aquello que se considera enemigo, ¿no? Y enemigo es porque, bueno, procede del exterior, ¿no? Y todo mm, aquello que no esté vinculado sanguíneamente y a otros muchos niveles biológicos, pues es rechazado. Por eso dan una medicación eh, inmunosupresora para poder aceptar ese órgano, ¿no? Y si mm, seguimos con lo simbólico, es exactamente esto lo que proponemos en el curso, ¿no? Generar esa medicación inmunodepresora o inmunosupresora para que ese sistema reactivo, que está muy bien diseñado para ciertas ocasiones, pueda también abrirse a lo nuevo, ¿no? Abrirse a aquello que viene de fuera y que es tan mm, difícil en tantas ocasiones integrarlo, ¿no? Hay una mm, frase aquí de Marco Aurelio, del emperador romano, que me encanta, que dice que la felicidad consiste en cambiar aquello que puede ser cambiado y en mm, aceptar aquello que no puede ser cambiado, pero sobre mm, todo en conocer la diferencia entre aquello que puede ser cambiado y aquello que no puede ser cambiado. Ahí es donde está el mm. arte, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, cuántas resistencias aparecen, ¿no? Frente a Jo, aquello que desde la lógica sabemos que no podemos cambiar y sin embargo seguimos empecinados en mm, lucharlo, ¿no? mm.
Sí, sí, sí. No, no, no. Hay cosas que cuestan mucho, ¿eh? A mí hay cosas que personalmente me cuestan mucho a veces de aceptar o voy ahí, como dices tú, empecinado. Eh, y sí, quizá para continuar aprendiendo un poquito más de lo que nos vas contando, y ya que estábamos un poco en el terreno más personal, ¿cómo vives tú la aceptación en tu día a día? Ya nos has hablado de esto de, ¿no? Lo que te refiere al riñón, ¿no? Trasplantes de riñón, pero en tu día a día, el día a día de Julio, Ujú. en su trabajo, en familia o tal, ¿puedes poner cómo es y algunos ejemplos? Sí, mira, eh, yo cuando termina el día, a mí me sirve mucho una pregunta que me hago siempre en voz alta, que es, ¿con qué me he quitado hoy la paz? Mm, ¿No? Cuando me respondo a esto, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que no he comprendido acerca de ello? De esto con lo que me he quitado la paz. Fíjate que no digo aquello que me ha quitado la paz, ¿no? Yo me mm, responsabilizo de esto, mm, ¿no? ¿Con qué me he quitado la paz? mm, ¿Vale? Cuando me mm, respondo a esto y me doy de nuevo esta pregunta, ¿qué es lo que me falta por comprender? Entonces puedo observar cómo en mi campo mental aparece un sistema de creencias que está directamente vinculado con el control de aquello que debería o no debería ocurrir en mi vida. mm, Cuando me doy cuenta de esto, solamente por darme cuenta de esto, rebajo, mm, rebajo muchísimo. Sí, sí, no, la frase es buena, ¿eh? Rebajo, de verdad. Y hay muchas cuestiones que uno como ser humano no puede comprender desde lo estrictamente intelectual. Cuando esto ocurre, lo único que podemos decir es para algo servirá. Pero hoy en día no lo puedo comprender. No me da, no me da para más. Y desde la humildad, soltar. Ayuda muchísimo también, a mí me ayuda muchísimo también, ya que me hablas de lo personal, en la meditación. Eh, sé que Pablo Dors hablará mucho de esto, ¿no? También. Mm, La meditación, bueno, y no solamente Pablo, desde milenios mm, atrás, la meditación se ha quedado como herramienta fundamental para poder abrir una brecha entre aquello que acontece y mi reacción frente a aquello que acontece. ¿Por mm, qué? Porque se ha visto y desde la neurociencia también se observa que la medida en la que yo hago este tipo de entrenamiento hago como una especie de efecto de disociación en donde me puedo posicionar, como decía en un principio, como observador de mí mismo. Y cuando eso ocurre, la carga emocional que yo le pueda poner a cualquier evento que ocurra en mi vida disminuye y la voy haciendo cada vez más neutra. mm, Toda la filosofía Advaita se ha basado en esto, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Sí, 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 En poder totalmente. despolarizarnos para poder abrazar lo que es, sin carga ni negativa ni positiva, simplemente lo que es. Mm, sí, sí, sí. Yo creo que cada vez, ¿no? Se va viendo más la importancia de prácticas como la meditación, ¿no? Yo creo que yo, por ejemplo, es una de mis prácticas o uno de mis caminos personales al que le doy como mucho valor o espacio Claro, en mi semana, ¿no? claro. Y de esto se trata, ¿no? De en ese proceso de meditación cada vez más abrir la brecha entre aquello que ocurre en mi vida frente a la reacción que tengo frente a aquello que ocurre en mi vida, siendo de alguna forma disminuida esa reactividad para simplemente posicionarme como un observador neutral, ¿no? Mm, Esto es complicado, por supuesto, y esto vuelvo a decir, tiene que ser abrazado también por el correcto manejo de la energía vital de la que hablaron muchísimos sabios, ¿no? Desde la filosofía milenaria china, ¿no? Con el famoso chi. El cuidado de mm, la energía es fundamental para no entrar en reactividades, ¿no? Bueno, claro, esto es lo que a mí me ayuda, claro. Sí, sí, más o menos de una claro, como manera. cada uno vaya encontrando
la forma de cuidarse, ¿no? Que ya hablabas al principio, ¿no? Desde la alimentación, ¿no? Como la importancia, lo importante que es cuidarnos a distintos niveles, ¿no? Tanto el físico como el emocional, como el mental, ¿no? Como es clave en este proceso, en el proceso, pues, que hablamos aquí de la aceptación o la espiritualidad, que es el posgrado, ¿no? El tema clave es la espiritualidad. Y ya para ir cerrando, ¿vale? Que habíamos hablado de un espacio más o menos de media hora. Voy a ver si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta de los que ahora mismo están aquí presentes. Dejo unos segundos para alguna pregunta que queráis hacer y con esto ya cerraríamos esta interesante sesión con Julio. Voy a ver si alguien se anima. Mientras recordar que en la descripción de este vídeo, en la descripción encontraréis un enlace directo al posgrado, a toda la información del posgrado en espiritualidad y consciencia para aquellos que queráis saber más o estéis interesados, ¿vale? Encontraréis aquí un enlace directo. ¿Alguna pregunta? Parece que de momento no. Creo que eso como van con un poco de retraso, las conexiones están van con unos segundos de retraso entre lo que tú y yo estamos hablando con lo que... Entonces, por Ah, eso quiero dejar un poquito más porque va con unos ujú. 10 segundos o así o algo más de desfase. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, Julio, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu saber. También muchas gracias a todas las personas que están aquí, nos han acompañado en esta sesión y que luego en diferido también te van a ver. Y con ganas de saber más de esto de la aceptación en el curso que participas en la Fundación La Casa Ámbar. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti, Jordi, y a la Casa Ámbar, de verdad, por bueno, abrirme las puertas para poder acompañarnos en todo este proceso hacia la espiritualidad, hacia la conciencia y de verdad, nos vemos prontito. ¿Vale? Genial. Cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chao, Chao. un abrazo para todos. Chao. Vale, ya cerrado.